Hola chicas y chicos, continuamos con Immanuel Kant y vamos a recorrer su crítica de la razón práctica, por lo tanto pasamos de la cuestión del conocimiento a su propuesta ética y moral. Lo primero que hay que ver es que, bueno, el título de esta obra es La crítica de la razón pura práctica, aunque la denominemos siempre como razón práctica, le diferenciamos de la razón pura. Este matiz, ¿no? De que ahí va también lo de pura, ¿no? Es importante porque Kant no es que entienda que haya dos razones, una para el ámbito teórico y otra para el práctico, sino que hay una única razón que tiene distintos usos, ¿de acuerdo? Una que tiene un uso teórico y a la que llama la razón pura, y otro que tiene un uso práctico y desarrolla y que es la razón práctica, pero es el uso, ¿de acuerdo? No es que haya dos razones. La razón pura, que es lo que hemos visto en la crítica de la razón pura, se ocupa del ser y emite juicios, formula juicios, ¿de acuerdo? Y esos juicios pues hablan del ser y lo describen, intentamos conocerlo y entenderlo, ¿de acuerdo? Ahora, el uso práctico de la razón, es decir, en la razón práctica, lo que va a ocurrir es que la razón se ocupa del ser, perdón, del deber ser, se ocupa del deber ser, ¿de acuerdo? De lo que debe ser y formula imperativos. Si recordáis, de las cuatro preguntas que vimos al principio de todas esas explicaciones, había una que era ¿qué puedo conocer? Crítica de la razón pura. Y ahora era la pregunta que nos toca abordar es ¿qué debo hacer? Por lo tanto, la pregunta es acerca del deber, ¿no? Por eso se ocupa del deber ser. Del mismo modo que en la crítica de la razón pura nos ocupamos de qué es la ciencia, ¿no? Y luego veíamos qué condiciones de posibilidad existían en la ciencia, hacíamos una crítica, un estudio trascendental, ¿no? Acerca de esas condiciones de posibilidad. Aquí las preguntas son similares. Nos preguntamos primero qué es la moral y luego qué es lo que hace posible la moral, ¿de acuerdo? Y tendremos, por lo tanto, dos partes en la crítica de la razón práctica, o en las explicaciones que os voy a ofrecer, ¿de acuerdo? La primera van a tener como objetivo explicar qué es lo moral o qué es lo moral, y después veremos cuáles son las condiciones de posibilidad de que nos comportemos moralmente, ¿no? Las condiciones de posibilidad de la moral, que es lo que hace posible que seamos sujetos morales. Para abordar la pregunta de qué es la, lo- la ética, la moral, ¿de acuerdo? Lo que hace Kant es diferenciar entre dos tipos de éticas, ¿no? Una, la ética material, y otra, la ética formal. La ética formal es la propuesta de Kant. ¿Y las éticas materiales? Pues todas las anteriores. Entonces analiza todas las éticas anteriores, ¿de acuerdo? Y dice que eran éticas materiales. ¿Por qué? Porque tienen un contenido, ¿no? Y se caracterizan porque son empíricas, hipotéticas y heterónomas. ¿Qué significa que son empíricas? Que tienen un contenido, ¿de acuerdo? Si pensamos, por ejemplo, en la ética de Epicuro, pues la ética de Epicuro tiene un contenido. Nos dice que para obtener la felicidad lo que debemos hacer es buscar el placer y huir del dolor y del sufrimiento, ¿no? Y hacer una economía de los placeres en el sentido de que cada vez que buscamos un placer debemos tener en cuenta cuánto sufrimiento nos puede conllevar también y entonces compensar, ¿no? Que por un pequeño placer sufrir mucho, pues mejor no tener ese placer, ¿no? El caso es que tienen un contenido, ¿no? Y por lo tanto son empíricas y, y eso las hace ser particulares y contingentes. Es decir, ¿valen para quién? Para quien busca la felicidad en el placer, pero para el que no busca la felicidad en el placer, esa ética no le vale para nada. Es decir, para el pensamiento cristiano, pues la ética hedonista pues, no tiene ninguna utilidad, no se le puede aplicar, porque es particular y contingente, ¿de acuerdo? Es hipotética. ¿Por qué? Porque se propone un fin. En el caso de Epicuro propone un fin. ¿Cuál sería el fin? La felicidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta ética nos indica qué debemos hacer en tanto y en cuanto aquello que debemos hacer nos propicia ese fin, que es el goce, el placer, que nos lleva a la felicidad, ¿de acuerdo? Pero si nosotros no creemos que el goce y el placer lleven a la felicidad, por ejemplo, una persona que sea cristiana no va a aceptar esto, por lo tanto, deja de valer sus mandatos, ¿de acuerdo?
pero tener en cuenta esto, que sus mandatos son siempre con la intención de alcanzar un fin. Por lo tanto, lo que siempre hacen es establecer una hipótesis. Es decir, si quieres ser feliz, ¿no?, debes hacer otra cosa, ¿no? El deber va en función de lo que iría aquí, dependiendo de cada una de las éticas, que es el fin que buscamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el cristianismo pues sería, si quieres la beatitud eterna, entonces debes cumplir los mandamientos, ¿no? Y demás. Entonces, claro, cualquiera podría decir al cristiano, bueno, y si no quiero la beatitud eterna, entonces los mandamientos no me obligan, ¿no? ¿Por qué? Porque obligan de un modo particular y contingente, en tanto que son éticas empíricas. Y luego son heterónomas. Heterónomas significa, bueno, que es otro el que me da la norma, ¿no? El que me dice qué debo hacer es otro. ¿Por qué? Porque me encuentro ya la ética construida, es decir, es una ética material que tiene un contenido, y ese contenido, que es el fin que yo voy a perseguir, ya está establecido de antemano. Es decir, la ética de Epicuro, ya Epicuro ha dicho lo que debo buscar, y la ética del cristianismo ya está Dios, que ha determinado cuáles son los mandatos a seguir para alcanzar la beatitud eterna. Entonces es otro el que manda, ¿no? En la propia etimología de la palabra, ¿no?, tendríamos aquí el nomos, que sería la norma, ¿no?, de esta norma, sería el nomos, ¿no?, y hetero, que es otro, ¿no? Entonces es otro el que me da el nomos, es otro el que me da la norma de mi acción, ¿de acuerdo? Frente a estas éticas, que son particulares y contingentes, pues Kant lo que va a plantear es una ética formal. ¿Por qué? Porque lo que quiere es una ética que valga para todo sujeto racional, para cualquiera, ¿no?, para cualquier sujeto racional, ¿no? Y es en ese sentido en el que debemos entender el término cualquiera en Kant, ¿no? No es un término despectivo, sino cualquiera es cualquiera. Es decir, cualquier otro debiera actuar del mismo modo, cualquier otro debiera entender que el deber de, por ejemplo, no matar es un deber, ¿no? Eso no lo conseguimos con las éticas materiales, porque el que no es cristiano, pues no le vale el mandamiento de no matarás. Y dice, bueno, si no soy cristiano, ¿por qué no debo matar? Por otras cuestiones, ¿no? Entonces, claro, no le valen las éticas materiales. Entonces desarrolla una ética formal. Una ética formal, en contraposición con las materiales, es una ética carente de contenido, no va a tener un contenido interno, ¿de acuerdo? Esta ética formal es a priori. Recordad la crítica de la razón pura. Todo lo a priori es universal y necesario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una ética universal y necesaria. Es categórica frente a las éticas materiales, que eran hipotéticas. Es decir, nos va a indicar qué debemos hacer de un modo incondicional. Y es autónoma. Es decir, el nomos no lo vamos a dar a nosotros mismos. Recordad que esa era una de las características de la razón, en la crítica de la razón pura, cuando comentábamos que la razón tiene que realizar un análisis crítico sobre sí misma, pero es ella misma quien se va a juzgar, ¿no? Porque tenía autonomía, pues esa autonomía se mantiene aquí, ¿no? Es el propio sujeto el que determina su acción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las éticas formales tienen esas características a priori categóricas y autónomas frente a las éticas materiales, que son empíricas, hipotéticas y heterónomas. Y el problema fundamental de estas éticas es que son particulares y contingentes, ¿de acuerdo? Y son particulares y contingentes porque son hipotéticas, porque plantean un fin, pero si yo no busco este fin ya me dejan de mandar. Por lo tanto, debemos buscar una ética que mande, que impere de forma incondicional. Y eso lo hará universal y necesaria, ¿de acuerdo? Y esto dice Kant que lo podemos hacer de un modo autónomo. Pues veremos cómo lo hace. Lo que vimos al principio, ¿no?, es que en el uso práctico de la razón, ¿no?, nos ocupamos del deber ser, lo que debemos hacer, y lo que hace la razón es emitir imperativos, ¿de acuerdo? Un imperativo, ¿qué es? Pues un mandato, ¿no? Entonces, lo que hace Kant es indicar que a la pregunta de qué debo hacer, se contestaba un imperativo, y que hay dos tipos de imperativos. Uno que son el imperativo hipotético, que se relaciona con las éticas materiales y que ordena para alcanzar un fin, y este fin es particular, y como es particular, pues es también contingente, ¿de acuerdo? Entonces este imperativo no le sirve por las objeciones que hemos visto de las éticas materiales, porque solo impera, solo manda, solo responde adecuadamente a esta pregunta: ¿qué debo hacer?, en tanto y en cuanto yo quiero alcanzar este fin. Si ahí me dicen, para ser feliz debes buscar el placer. Bueno, y si no quiero ser feliz, ya no me sirve esa recomendación de Epicuro. O si no quiero la gratitud eterna, no me vale la ética del cristianismo, ¿no? Entonces no vale, es particular, ¿no? Y Kant lo que quiere es una ética que sea universal
y necesaria. Y para eso lo que él plantea es un imperativo categórico, que ordene, que mande, que impere incondicionalmente. ¿Qué quiere decir incondicionalmente? Que no tenga condición, que no haya fin, ¿de acuerdo? Y eso es lo que posibilitará que sea una ética universal, válido para todos y cada uno de los seres racionales, ¿de acuerdo? El imperativo categórico no nos dice qué debemos hacer, sino más bien cómo debemos actuar. Es más un cómo que un qué, ¿de acuerdo? Y hay varias formulaciones, ¿de acuerdo? Las voy a leer, las voy a comentar brevemente, pero bueno, con entender la primera es suficiente. Dice, la primera formulación del imperativo categórico. Dice, obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, convertirse por tu voluntad en ley universal, ¿de acuerdo? ¿Qué es la máxima de mi acción, no? Pues es mi norma de conducta. Es decir, cuando yo me pregunto, ¿qué debo hacer? Pues la norma que yo me doy a mí mismo, pues es aquella que yo debiera querer, por mi voluntad, ¿no? Que se convierta en ley universal, es decir, que esta norma fuera válida para todos. De tal modo que si yo me pregunto, ¿qué debo hacer? ¿Debo robar? Es decir, bueno, lo que debo tener en cuenta, según este imperativo, es que la norma que yo me dé, es decir, la respuesta que yo dé a esa pregunta de si debo robar, debe ser la respuesta que yo quiero que sea ley para todo el mundo. De tal modo que si respondo que sí, que debo robar, lo que quiero es que todo el mundo robe como un deber. Y si contesto que no, pues es que lo que quiero es que no se debe robar, como ley universal. ¿De acuerdo? Según Kant, todo sujeto racional, pues ante esta tesitura, por lo que decidirá que es pues que no se debe robar, porque no quiero vivir en un mundo en el que se robe. O no se debe mentir, porque no quiero vivir en un mundo de mentirosos. No se debe asesinar, porque no quiero vivir en un mundo de asesinos. No se debe copiar en los exámenes, porque no quiero vivir en un mundo en el que todo el mundo deba copiar en los exámenes, ¿no? Sí, es esa idea, ¿no? Al fin y al cabo es un test de universalización, para que lo entendáis, ¿no? Es decir, debo querer para los demás lo mismo que quiero para mí, o debo querer para mí lo mismo que quiero para los demás, ¿no? En el término del deber. Otra formulación sería obra de tal manera que la voluntad pueda considerarse a sí misma mediante su máxima como legisladora universal. ¿De acuerdo? Aquí estaría enfatizando la autonomía. ¿De acuerdo? Esa voluntad que indica que quiero, mi querer, ¿no? Mi inclinación hacia el deber, pues que fuera una legisladora universal. Es interesante esta fórmula, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo nos está proponiendo un modo de legislar, es decir, de determinar cuál es el deber de todo el mundo, ¿no? Y de hecho es así como se legisla, ¿no? Es decir, pues vamos a ver qué leyes establecemos, pues aquellos que queremos que se constituyan en ley universal, que sean derivadas de una voluntad que legisla universalmente, ¿de acuerdo? Y luego tenemos esta tercera formulación que dice, obra de modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como la de cualquier otro siempre como un fin y nunca como un medio. Es decir, Kant bueno, aquí se derivaría la idea de dignidad. Es decir, todo ser humano es un reino de fines, tiene sus propias intenciones, sus propias motivaciones. Por lo tanto, no debemos utilizarlos como un medio para satisfacer nuestras necesidades, porque no lo estaríamos tratando como un ser humano, lo estaríamos tratando como un objeto, como una cosa, como un útil, como un utensilio, un instrumento. Pero un ser humano no es eso, es otra cosa, ¿de acuerdo? Es un reino de fines. Y en esa medida hay que tratar a la humanidad, tanto en nuestra persona como la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio, ¿de acuerdo? Entonces ahí encontraríamos la idea de dignidad en cada uno de los seres humanos. La formulación más clásica es esta, ¿no? De obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse por tu voluntad en ley universal. ¿De acuerdo? Es esa idea, ¿de acuerdo? Fijaros que siempre nos indican las tres formulaciones, hay otras, pero se resumen en estas tres, ¿no? Pero siempre es una formulación, ¿no? Obra como si, obra de tal manera que, obra de modo que, es decir, lo que nos indica es un modo de actuar, un cómo. Nos dice qué. Por lo tanto, lo que nos está determinando es una forma. Y la forma es universalizable. El modo en el que debemos actuar es universalizable. Lo que no es universalizable sería el contenido, porque entonces caeríamos en una ética material, en un imperativo hipotético. ¿De acuerdo? Por eso lo que nos establece es esto, la forma.
el modo en que debemos actuar. Ese modo en el que debemos actuar pues se determina por la voluntad, ¿de acuerdo? Bueno, el imperativo categórico, ¿qué son? Pues son formulaciones, que es lo que acabo de comentar, ¿de acuerdo? No nos indica que son enunciados establecidos por la voluntad al margen de toda experiencia y por lo tanto son enunciados universales, ¿de acuerdo? No derivan de una experiencia, es decir, un sujeto racional puede pensar sin salir al mundo y determinar si es conveniente o no es conveniente que debamos robar o que debamos asesinar. Es decir, no necesito salir a la experiencia, no necesito tener experiencias particulares. Por eso se puede universalizar, ¿de acuerdo? Porque todo sujeto racional llegará al mismo deber. Luego hay que tener en cuenta que el imperativo categórico, que no es la materia, no es el contenido, no es la acción, sino la forma, el modo, ¿no? Es la forma la que da carácter de ley a la ley misma, es decir, a su universalidad. Es el modo de actuar lo que nos hace lo que hace universalizable ese mandato, ¿de acuerdo? Y luego además no nos indica qué debe querer la voluntad, sino cómo debe querer la voluntad, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, ese es el cómo que ya he comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Pero aquí tiene importancia, creo que yo estaba contando un poco entre la transición de la diapositiva anterior a esta, la voluntad, es decir, al fin y al cabo va a ser la voluntad, nuestro querer, nuestra inclinación, ¿no? Lo que va a determinar qué es lo moral, ¿de acuerdo? Porque ahora, con respecto a este imperativo categórico, sabiendo qué es, ¿no? Que es ese modo de actuar, ese obra de tal modo, perdón, que de tu máxima se pueda tornar en ley universal o se pueda generar una legislación universal, ¿no? Que son dos modos de expresar lo mismo. Lo que debemos entender es que una vez que sabemos cuál es nuestro deber, porque es el imperativo categórico, nosotros en relación al deber podemos actuar de distinto modo, ¿de acuerdo? Y en relación a ese deber, distingue Kant entre tres acciones. Las acciones contrarias al deber. Si mi deber es no mentir, una acción contraria al deber sería mentir, ¿no? Entonces esta acción se identifica claramente. Lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Es el matiz que va a diferenciar las acciones conforme al deber de las acciones por deber, ¿de acuerdo? Las acciones por deber sería cumplir el deber, pero también cumplimos el deber de las acciones conforme al deber. ¿Qué es lo que ocurre? Que las acciones conforme al deber, estas, en las del conforme, mi inclinación perdón, mi inclinación es no cumplirlo. Es decir, a mí me puede interesar mentir, pero puede ser que no lo haga porque no me es útil. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo veo a un alumno que está copiando y si yo le pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pues si es obvio que está copiando, no le es nada útil mentirme. Si su inclinación sería mentirme, lógicamente, ¿no? Si yo no viera de dónde está copiando, ni la chuleta o el móvil o lo que fuera, ¿de acuerdo? Si yo no lo viera, él me mentiría. Es decir, él quiere mentirme. Pero en ese momento no puede cumplir esa inclinación de su voluntad y por lo tanto actúa conforme al deber, aunque no quiera. ¿De acuerdo? Y luego estarían las acciones por deber, que son las acciones que realizo por deber. Es el deber por el deber. No miento, ¿por qué? Porque no debo mentir. Y esas acciones son las acciones realmente morales para acá. ¿De acuerdo? Las acciones contrarias al deber, lógicamente, no son morales, porque van en contra del deber. Las conforme al deber no son morales, no porque actuemos contra el deber, sino porque la inclinación de nuestra voluntad es no cumplirlo. Es lo fundamental. ¿De acuerdo? Y las acciones por deber son aquellas en las que yo actúo cumpliendo el deber por el deber mismo, por deber. Y estas son las acciones morales, cuando mi inclinación cumple el deber por deber. Pongo otro ejemplo por si no ha quedado claro, es decir, debemos robar o debo robar, y entonces me pregunto, obro de tal modo que de mi máxima se pueda tornar en legislación universal, por lo tanto no debo robar. Acción contraria al deber, robo. Acción conforme al deber, no robo. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy en una tienda y estoy justo enfocado por una cámara de videovigilancia y digo, ¿cómo voy a robar ahora si me está vigilando con la cámara? Entonces actúo con conformidad al deber. No robo porque en ese momento no es el momento adecuado, pero mi inclinación sería robar, ¿de acuerdo? Y luego estarían las acciones por deber, que serían no robo
porque no debo robar. Es decir, me da igual que me estén vigilando o no, no debo robar y por eso no lo hago. Y esto sería lo moral, el deber por el deber, ¿de acuerdo? ¿Qué le ocurre? Que lo fundamental aquí, lo que va a determinar esa forma de actuar es la de voluntad, que es lo que hace que la acción sea moral, lo que yo quiero hacer, no lo que yo haga realmente. Es decir, lo que diferencia las acciones conforme al deber de las acciones por deber es mi inclinación, lo que yo quiero hacer. Es decir, ¿qué es lo que quiero hacer? Robar. Entonces, aunque no robe, mi inclinación ya está determinando que mi acción no es moral. Pero mi acción es moral cuando actúo por deber, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el bien donde reside en esa inclinación de la voluntad y no en lo que se hace propiamente, ¿de acuerdo? Lógicamente las acciones contrarias al deber, además de que mi acción va en contra del deber, es que mi inclinación es no cumplir el deber, ¿no? Por lo tanto, ahí no hay duda alguna, ¿no? Pero estas dos acciones conformes al deber y las acciones por deber hay que tener claro que esa diferencia, ese matiz que está en la inclinación de la voluntad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué es lo moral en Kant o qué es la moral en Kant, pues son estas acciones que son acciones por deber, que cumplen el imperativo categórico por deber. Y para determinar que estoy actuando por la exigencia de cumplir el deber, lo determinante es la inclinación de mi voluntad, ¿de acuerdo? Entonces llegaríamos ahí en ese momento de ¿qué es lo moral? Pues ya tenemos la respuesta. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de lo moral? Pues es lo que nos queda por recorrer ahora, ¿de acuerdo? Y aquí Kant lo que hace es hablarnos de los postulados de la razón práctica, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar esta distinción breve para entender que es un postulado, ¿de acuerdo? Debemos diferenciar entre axiomas, que son verdades evidentes y no demostrables, ¿de acuerdo? Los teoremas, que serían verdades que se demuestran, se derivan a partir de los axiomas deducimos los teoremas, razonando, ¿de acuerdo? Y luego habría algo que son los postulados, que es a lo que se refiere aquí Kant, para entenderlo, ¿de acuerdo? Que no son ni evidentes ni demostrables, es decir, son presupuestos, son algo que aceptamos, pero sin que sean evidentes ni demostrables, pero que aceptamos porque es la condición de posibilidad de que se dé otra cosa, ¿de acuerdo? Y esto es de lo que nos va a hablar Kant, de los postulados de la razón práctica, es decir, qué es aquello que yo debo presuponer, qué es aquello que debo postular, qué es aquello que yo debo de poner por delante para que la moral sea posible, ¿no? No es que lo pueda demostrar, no es que sea evidente, pero es que si no afirmo esto, no podría afirmar, lo moral, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a retomar aquí? Pues aquellas ideas de la razón sobre las que no se podía establecer ningún conocimiento, es decir, el ámbito de lo nouménico, ¿de acuerdo? Si recordáis cuando terminé de explicar la crítica de la razón pura, os dije que por ahí es por donde podemos saltar, ¿no? Es decir, que aquellas ideas de la razón que quedaban fuera del ámbito del conocimiento en la crítica de la razón pura era aquello que iba a establecerse como condición de posibilidad de lo moral, ¿no? Y por lo tanto, una vez que hagamos esto, podemos saltar también a la crítica de la razón pura, es decir, estos postulados que son condición de posibilidad de lo moral es aquello que quedaba fuera del conocimiento en la crítica de la razón pura, ¿no? Entonces podríamos transitar en el discurso de una a otra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los postulados de la razón práctica, como hemos visto, no son evidentes, no son demostrables, pero posibilitan la moral y son las realidades metafísicas, ¿de acuerdo? Fundamentalmente el alma, el yo y Dios. Y vamos a ver cómo las retoma, ¿de acuerdo? Estas ideas. El alma. Si nosotros nos preguntamos qué debo hacer, cuando nos preguntamos qué debo hacer, ¿por qué nos preguntamos esto? ¿Cuál es la condición de posibilidad de esta pregunta? Porque tengo alternativas de acción. ¿Y por qué tengo alternativas de acción? Porque soy libre. ¿De acuerdo? Porque soy un sujeto libre. Es decir, no tendemos a pensar que los leones de la sabana se preguntan qué debo hacer. ¿Debo comer carne o me hago vegetariano? Pues no son preguntas que se hagan, ¿no? Son preguntas que nos hacemos los seres humanos, ¿no?
cada uno le dará la respuesta que quiera, pero no la podemos hacer. ¿Por qué? Porque sí podemos determinar nuestra acción. ¿Por qué? Porque somos sujetos libres, ¿no? Hay una cita muy famosa que significa esto, ¿no? Dice, la libertad es sin duda la ratio essendi de la ley moral, es decir, la razón por la que existe, la condición de posibilidad de que exista la ley moral. Si no fuéramos libres, no nos haríamos esta pregunta. Es decir, actuaríamos sin más. Es decir, no nos preocuparíamos, ¿qué debo hacer? ¿Está bien lo que hago? ¿Está mal? Haríamos y ya está, ¿no? Sin reflexionar. Pero el hecho de que somos libres hace pertinente la moralidad, la posibilita. Y luego dice Kant, pero la ley moral es la ratio cognoscendi, la razón por la que conocemos la libertad. Es decir, ¿en qué momento conocemos o reconocemos que somos sujetos libres? En el momento en el que reconozco que delante de mí hay un imperativo, que hay un mandato, el cual yo puedo cumplir o incumplir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, postulamos que somos sujetos libres. ¿De acuerdo? Luego, además, va a postular que somos inmortales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dice que la voluntad persigue dos fines, persigue un fin, ¿no? Pero persigue dos, ¿no? Por una parte, queremos cumplir el deber, pero también queremos ser felices. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las personas que cumplen sus obligaciones morales, las personas que cumplen con su deber, ¿son felices? Pues no se alcanza este fin de cumplir el deber y ser felices. ¿De acuerdo? No alcanzamos esa finalidad. Por lo tanto, dice Kant, lo que debemos hacer es postular la inmortalidad del alma como posibilidad de realización de este fin, de alcanzar conjuntamente el cumplimiento del deber y la felicidad. Es decir, como tenemos dos inclinaciones naturales, por una parte la inclinación de cumplir el deber y por otra parte la inclinación de ser felices, habrá un momento en el futuro en el que ambas inclinaciones se realicen. Como ese futuro no es dentro de esta vida, porque dentro de esta vida el sujeto que cumple con su deber no es un sujeto feliz o no tiende a ser feliz, tendrá que ser en un momento posterior en donde el deber y la felicidad coincidan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el postulado de la libertad y de la inmortalidad lleva a Kant a hablar de esta realidad que había quedado fuera del ámbito del conocimiento, ¿de acuerdo? Del yo o del alma. Lo retoma como postulado, ¿de acuerdo? No es que sea evidente que exista el yo, no es que sea demostrable que exista el yo, pero postulamos que exista el yo porque hay un sujeto que es libre e inmortal, ¿no? Un sujeto de esa libertad y de esa inmortalidad. Y luego estaría Dios, que si recordáis, las pruebas y demostraciones acerca de Dios se habían quedado invalidadas en la crítica de la razón pura, ¿de acuerdo? Pues ahora lo retoma. ¿Por qué? Por lo que veíamos antes, ¿de acuerdo? Porque el mundo del ser y el deber ser no coinciden. Es decir, el mundo de la realidad y el mundo de lo que debiera ser no coinciden. Es decir, el mundo no es el que debiera ser, ¿no? Nosotros tampoco que veamos el mundo, pues nos damos cuenta de que el mundo es muy mejorable. ¿Por qué? Porque debiera serlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debemos postular a Dios como condición de posibilidad de que coincidan este ser y este deber ser. Si lo queremos relacionar con lo que habíamos visto antes, ¿de acuerdo?, del ser humano y la inmortalidad, habíamos visto que el ser humano, por una parte, tiende al ideal moral, que es cumplir el deber, y por otra parte tiende a la felicidad. Y que estos dos fines no se consiguen en esta vida, ¿de acuerdo? Y por eso postulábamos la inmortalidad, ¿no? Entonces el ser humano, en tanto que es un ser fenoménico, pues tiende a la felicidad. Y en tanto que somos un ser nouménico, tendemos al ideal moral, a cumplir el deber. ¿Qué es lo que ocurre? Que si somos morales, no somos felices, ¿de acuerdo? Hay alumnos, ¿no?, que no aprueban los exámenes. Entonces, si copiaran en los exámenes, pues aprobarían las asignaturas y pasarían de curso, ¿no? Pero claro, no estarían cumpliendo su deber. Pero si estos alumnos cumplen su deber, pues no alcanzan la felicidad, ¿no? O sea, no son felices porque suspenden asignaturas, no pasan de curso, no tienen la nota media que desea para acceder a los estudios universitarios. Eso, pues incumpliendo el deber, a lo mejor lo podría conseguir, ¿no? Por lo tanto, no se armonizan esas cosas. De algún modo, nosotros pensamos que el sujeto que cumple con su deber en algún momento ha de alcanzar la felicidad. ¿De acuerdo? Que ese sujeto que cumple el deber, al fin y al cabo, en algún momento alcanzará la felicidad. ¿Y eso quién no lo puede garantizar? Por Dios. Porque Dios, al fin y al cabo, es el que armoniza los fines, ¿de acuerdo? Garantizando que
aquel que cumple el deber alcanzará la felicidad. ¿Cuándo? En la vida que está por venir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Dios es un postulado. Y bueno, terminamos leyendo esta frase de la crítica de la razón práctica, ¿no? Que es interesante, ¿no? Y que aúna, ¿no? Los dos momentos fundamentales de la crítica de la razón pura y de la crítica de la razón práctica, ¿no? Del conocimiento y la moralidad, ¿no? Y además es el epitafio que encontramos en su tumba, ¿no? Y dice Kant, dos cosas llenan el ánimo de admiración y de respeto, ¿no? El cielo estrellado, que está sobre mí, el conocimiento del mundo exterior, ¿de acuerdo? Y la ley moral que está en mí, ¿no? Entonces dice que eso es lo que le llena de admiración y respeto su ánimo, ¿no? Su alma. Es decir, al fin y al cabo, pues encuentra el infinito, ¿no? Del mundo estrellado, ¿no? Que está por conocer, ¿no? Y es un abismo, ¿no? Y que invita a conocer, ¿no? Y que veíamos que a través de los ideales de la razón, ¿no? Pues es lo que mueve y motiva a que continúe la investigación, ¿no? Pero dentro de nosotros está también la ley moral, que le llena de tanta admiración como el cielo estrellado, porque también está ahí lo infinito, ¿no? Y esa idea de la libertad. Y bueno, pues aquí estaría esta frase que es bastante interesante, ¿no? Y nada, pues con esto hemos terminado las explicaciones de Kant. Espero haberos ayudado, haber sido claro. Cualquier duda, preguntarla en clase, consultar los apuntes y nada, continuamos el curso. Un saludo, nos vemos chicos y chicas.